Voy a comenzar haciendo el nudo de inicio. Este es el nudo de inicio y voy a tejer cadenas. 1, 2, 3. Voy a hacer cadenas hasta tener 80 centímetros. Bueno, ya tengo mis 80 centímetros, los conseguí con 145 cadenas. Terminé con 145, es importante que terminemos con un número impar. Si terminaste, por ejemplo, en 120, agrégale una o quítale una para que quedes en un número impar. Entonces, hasta esta tengo 145 cadenas. Voy a hacer dos cadenitas, voy a tomar lazada. Estas últimas dos cadenitas que hice las voy a usar solo para girar. Y vamos a trabajar con medio punto alto o media vareta. Entonces cuento 1, 2 que hice para girar y en la tercera voy a insertar el ganchillo y voy a hacer mi medio punto alto o media vareta. Aquí inserto, saco aquí, me quedan 3 argollitas en la aguja, tomo hilo y saco por las 3. Tomo lazada, me voy a la siguiente cadena, saco, me quedan 3 argollas, tomo hilo y la saco por las 3. Y esto lo voy a estar repitiendo en cada una de las cadenitas hasta llegar a la última cadena. Bueno, aquí ya llegué al final, tejí todas las cadenitas con un medio punto. Yo voy a llamarle a este punto medio punto porque pues está el punto alto, está el punto bajo y este pues sería el punto medio o medio punto, ¿cierto? Bueno, dos cadenas, estas dos cadenas están de lujo, no las vamos a contar, simplemente las vamos a hacer para girar el tejido. Tomo lazada y encima del primer punto, aquí está el primer punto, vamos a hacer un medio punto. Tenemos el primer medio punto, nos vamos al siguiente, tomo lazada, inserto el ganchillo, me quedan 3 argollitas, tomo lazada y la saco por las 3. Nuevamente, en el siguiente, hago un medio punto y así me voy a ir hasta llegar al final de esta vuelta. Muy bien, al llegar al final de esta segunda vuelta, aquí tenemos el último punto y las dos cadenas. Recuerden que estas dos cadenas que hacemos para iniciar no las vamos a contar, no vamos a hacer nada con ellas. Entonces, encima del último puntico que tenemos aquí, vamos a hacer el medio punto. De esta manera terminamos la segunda vuelta. Hacemos dos cadenas, giramos el tejido y comenzamos a tejer en el primer punto, en el primer medio punto con un medio punto. Esta vuelta la vamos a estar repitiendo, la vuelta que acabamos de hacer, esta vuelta que hicimos aquí es la misma que vamos a repetir acá. Llegamos al final, subimos dos cadenas, nos regresamos y vamos a seguir tejiendo. Yo voy a seguir tejiendo y ya les voy a dar las medidas para que sepan hasta dónde deben tejer dependiendo de la talla que estén haciendo. Bueno, entonces he tejido hasta aquí y aquí tengo de alto 11 centímetros y medio y de ancho, vamos a medir el ancho, desde aquí hasta acá tengo 74 centímetros de ancho y 11 y medio de alto. Y en total hice unas 17 vueltas. Aquí tengo 17 vueltas. Lo que voy a hacer ahora es una cadenita para cortar el hilo. Aquí hacemos la cadenita y cortamos. Bueno, yo aquí corté el hilo, entonces lo que voy a hacer ahora es a trabajar en la parte del centro. Digamos que desde aquí más o menos hasta aquí, en centímetros serían 35 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es colocar el metro y medir a dónde me dan los 35 centímetros. Aquí me dan 35 centímetros, entonces voy a contar cuántos puntos hay dentro de los 35 centímetros para saber cuántos puntos voy a tejer. Voy a contar desde este punto hasta aquí cuántos puntos son. Igual lo puedo hacer desde el principio, lo puedo contar desde aquí, 35 centímetros, desde aquí hasta aquí, cuento cuántos puntos tengo y son los puntos que voy a aplicar en el centro. Voy a contar los puntos y ya les explico. Bueno, entonces los 35 centímetros en mi caso
aplican a 68 puntos. Recuerda que esto puede variar dependiendo del hilo con el que estés trabajando, de la tensión con la que tejas. Puedes tener más puntos que yo o menos puntos que yo. Y esto aplica para una talla M, que es la que yo estoy tejiendo. Si estás tejiendo una talla más pequeña como ese, vas a restarle 3 centímetros. No van a ser 35, sino 32. Igual si es una talla M, vas a sumarle 3 centímetros. Y así puedes ir agregando centímetros dependiendo de la talla que estés tejiendo. Entonces, esos 68 puntos o 35 centímetros, yo los voy a aplicar, digamos, desde aquí hasta aquí. Voy a contar 68 puntos y es la sesión o es la parte donde voy a trabajar, pero debo asegurarme de que de aquí a acá me quede la misma cantidad de puntos que desde aquí hasta acá, ¿ok? Entonces tengo que contar todos los puntos, cuántos puntos tengo, y sacar los 68 y luego dividir los que me quedan en partes iguales. Y como yo empecé con 145 puntos de cadena, esos son los puntos que tengo. Desde aquí hasta acá tengo 145 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es 145 menos 68, que son los que voy a aplicar en el centro, me quedan 77 puntos. Recuerden que me queda un número impar, entonces lo que voy a hacer es, no voy a poner 68, sino 69. Para que me queden los números iguales para hacer la división. 145 menos 69 me quedan 76 entre 2, 38. Entonces lo que voy a hacer es que desde aquí hasta acá voy a contar 38 puntos y igualmente de este lado, de aquí hasta acá 38 puntos. Bueno, aquí ya marqué, igualmente marqué acá, me quedaron estos dos lados iguales. Y vamos a empezar a tejer desde el siguiente punto hasta este punto. Entonces aquí voy a insertar el ganchillo, no donde está el marcador, sino en el siguiente, aquí. Y voy a sacar el hilo por aquí. Hago en el hilo un punto, un nudo deslizado y lo voy a sacar por aquí. Entonces hago 2 cadenas y voy a hacer una sola cadenita, porque voy a empezar con una disminución. Entonces voy a hacer una cadena y no voy a tejer en este punto, sino en este. Voy escondiendo el hilo, hago una media vareta o medio punto, tomo lazada, me voy al siguiente y hago mi medio punto y voy así a ir tejiendo medios puntos hasta que lleguemos a los dos últimos, donde vamos a hacer otra disminución. Bueno, y aquí me faltan 2 punticos antes de llegar al próximo marcador y vamos a hacer una disminución. Tomo hilo, inserto y saco y sostengo aquí. Vuelvo a tomar hilo y me voy al siguiente punto y saco. Y ahora voy a tomar hilo para sacarlo por todas las 5 argollitas que me quedaron. Ya, de esta manera hice 2 puntos en uno solo. Voy a hacer una cadenita, voy a girar el tejido. Y las disminuciones las vamos a comenzar no tejiendo en este punto, sino en este. Tejo en este. Y aquí ya tengo 1 y 2 puntos en uno solo. Así vamos a iniciar. Voy a tejer unas 5 vueltas. Esta sería la segunda. Iniciando de esta manera y finalizando como finalizamos esta vuelta. Voy a tejer unas 4 o 5 vueltas y ya les muestro. Bueno, así es como debe verse. Hice 4 vueltas. Puedes hacer 4 vueltas si estás tejiendo una talla S también. Si estás tejiendo una talla M, bueno, 4 vueltas que fueron las que yo hice. Y si estás tejiendo una talla L, puedes hacer 5 vueltas. O sea, no hagas muchas vueltas más. Esto aquí simplemente es para darle un poquito de forma a la parte del busto. Esta viene siendo la parte donde va el busto. Aquí vamos a hacer una cadenita para cortar el hilo. Ahora vamos a trabajar con el color beige. Yo estoy haciendo estas 2 combinaciones a petición de mi cliente, pero ustedes pueden hacer las combinaciones que deseen. Ya podemos retirar los marcadores, porque ahora vamos a tejer nuevamente desde aquí por todo alrededor. Entonces me voy a poner aquí en el último puntico, voy a insertar el ganchillo allí y voy a sacar el hilo. Siempre que saco el hilo me gusta hacer el nudo deslizado en el hilo que voy a sacar y sacar de inmediatamente la argolla. Ahora hacemos una cadenita y vamos a tejer un borde de puntos bajos. Aquí mismo voy a tejer un punto bajo. Voy al siguiente, un punto bajo, al siguiente también con un punto bajo.
Mientras tanto voy escondiendo el hilito corto que me quedó aquí. Voy a tejer un borde de puntos bajos por todo alrededor, subo aquí con puntos bajos, sigo por toda esta parte con puntos bajos, bajo aquí y sigo hasta llegar al último punto. Bueno, aquí ya tengo una vuelta de puntos bajos, miren, por todo alrededor, ya llegué acá al final de la vuelta. Entonces vamos a seguir, vamos a levantar ahora 2 cadenas, giramos el tejido y voy a tejer aquí en el primer punto un medio punto, que sería el primer punto, una cadena, me voy a saltar este punto y en el siguiente voy a tejer un medio punto. Ahí, una cadena, me salto el siguiente y un medio punto en el siguiente. Y vamos a estar repitiendo esto. Una cadena, me salto este y en el siguiente un medio punto o media vareta. Repetimos hasta llegar al final de esta vuelta. Bueno, al llegar al final de la vuelta vamos a hacer 2 cadenas, giramos y comenzamos aquí encima de este medio punto. Vamos a tejer un medio punto. Ahora hacemos una cadena y vamos encima del siguiente medio punto, vamos a saltarnos la cadena, encima del medio punto vamos a tejer otro medio punto. Vamos a ir repitiendo lo mismo. Nos saltamos un punto y en el siguiente un medio punto. Terminamos de tejer esta vuelta, cambiamos de color y hacemos 2 vueltas iguales en color negro. Muy bien, así es como se ve el top hasta este punto. Miren que aquí hice mis otras 2 vueltas en color negro. Desde aquí hasta el final, bueno, estoy aquí en este punto ahora. Entonces vamos a continuar. Voy a hacer aquí una cadenita y voy a cortar el hilo. Vamos a parar aquí en este momento y vamos a pasarnos a la parte de abajo. Voy a tejer aquí abajo lo mismo que hice desde la vuelta de puntos bajos. Voy a tejerla aquí, una vuelta de puntos bajos, pero la voy a tejer en color beige, solamente la vuelta de puntos bajos desde el inicio hasta el final de la parte de abajo, y luego voy a hacer unas 3 vueltas en color negro igual al punto calado. Y así es como debe verse la parte de abajo. Aquí tejí una vuelta en puntos bajos en color beige y 3 vueltas en color negro tejiendo un medio punto, una cadena. Vamos a hacer ahora una cadenita para cortar el hilo porque vamos a cambiar de color. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiarnos al color beige y vamos a repetir el tejido con el que hemos hecho la mayor parte del top. Me voy a poner aquí en uno de los extremos y sacamos el color beige. Entonces hago el nudo deslizado en el color beige y lo voy a sacar por aquí para empezar a tejer 2 cadenas inmediatamente y un medio punto en el primer punto. De paso voy escondiendo el hilo beige cortico que quedó por la parte de abajo. En el siguiente, en el espacio de cadena, vamos a tejer un medio punto. En el siguiente espacio, sobre el medio punto, otro medio punto. Voy a tejer toda esta vuelta con medios puntos, un medio punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Y cuando termine de tejer esta vuelta voy a hacer en total 3 vueltas, 3, repitiendo este mismo punto. Ya tengo mis 3 vueltas en medio punto, hice una cadenita y corté el hilo y miren, así es como se debe ver el top hasta aquí. Vamos a acomodarlo, esta sería la parte de atrás y esta sería la parte delantera. Miren, ya va tomando la figura del top. Entonces ahora nos falta hacer las tiras y la parte de atrás donde se va a amarrar el cordón. Vamos a iniciar primero con las tiras que van en la parte de arriba. Entonces aquí en la parte que sube, la parte delantera, vamos a ubicarnos más o menos en este espacio. Vamos a comenzar a tejer nuestras tiras. Entonces aquí insertamos el ganchillo. Puede ser aquí en el medio y vamos a sacar el color negro.
Recuerden que ustedes pueden tejer este top en colores vivos, en colores en un solo tono, como ustedes deseen. Aquí salgo con 2 cadenas y voy a tejer aquí mismo un punto alto. Estas 2 cadenas que hice no las estoy contando, solo las hice para subir. Me voy al siguiente espacio y tejo otro punto alto. Las tiras las vamos a tejer con punto alto. Aquí tengo mi otro punto alto, en total voy a tejer 4. Este sería el tercero y vamos a tejer uno más para completar 4 puntos altos. Aquí tenemos el cuarto. Este va a ser el ancho de mi tirante. Ustedes lo pueden hacer más ancho o más delgado si lo desean. Para comenzar la siguiente vuelta subimos 2 cadenas y en el primer punto alto tejemos el primer punto alto de esta segunda vuelta. En el siguiente otro punto alto. Son 4 puntos altos, este sería el tercero y ahora sí tejemos el último. Y repetimos 2 cadenas, giramos el tejido, tejemos 4 puntos altos y seguimos hasta tener el largo del tirante. Bueno, me les adelanté un poco, pero les voy a explicar qué es lo que hemos hecho hasta aquí. Les expliqué cómo tejer el tirante, entonces ahora les voy a dar la medida del tirante. Este mide 28 centímetros y medio, 29 centímetros prácticamente, mide este tirante. Entonces, tejí los 29 centímetros, comencé aquí en esta parte y lo que hice fue pegarme acá atrás. Lo pegué aquí atrás con punto bajo. Lo podemos coser con punto bajo o con punto deslizado. Aquí en la parte de atrás lo puse así, derecho con derecho, y luego ya él queda de la parte, pues queda normal, queda del lado derecho. Como terminé aquí de este lado en la parte de la sisa, lo que hice fue un borde de puntos bajos, miren, para darle un acabado más bonito. Por todo el borde de la sisa hice un borde de puntos bajos, cadenita, y corté el hilo y me pasé acá a la otra parte donde tejí el otro colgante, el otro tirante, las mismas 29 centímetros. En total fueron 23 vueltas las que hice aquí, 23 vueltas. Y hice lo mismo, lo pegué acá con punto bajo, hice el borde de puntos bajos por toda la parte de la sisa. Entonces voy a usar el color negro, me voy a poner aquí atrás para hacer un borde de puntos bajos en la parte de atrás. Bueno, ya me puse aquí atrás con una cadenita y voy a comenzar con un punto bajo aquí mismo donde hice mi cadenita voy a hacer un punto bajo. En el siguiente espacio también voy a tejer un punto bajo. Vamos a buscar bien aquí el siguiente espacio y tejemos un punto bajo. Entonces comenzamos con 2 puntos bajos, vamos a hacer ahora 3 cadenas. 3 cadenas, me voy a saltar un espacio de más o menos 3 puntos y en el siguiente un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo y vamos a tejer un tercero punto bajo. Voy a seguir con 3 puntos bajos, 3 cadenas, tejemos nuevamente 3 cadenas, me salto otra vez un espacio de aproximadamente unos 3 puntos y un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Voy a repetir esto hasta llegar acá a este extremo. Una vez finalice esta parte corto y me voy al otro extremo y hago exactamente lo mismo. Bueno, entonces aquí en total, miren, aquí tengo los huequitos por donde voy a pasar el cordón que vamos a hacer al final. Me quedaron 8 huequitos, entonces del otro lado hice lo mismo y también 8 huequitos. En esta parte no he cortado el hilo, este lo terminé, corté el hilo, me pasé acá, hice esta parte. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo con puntos bajos. Aquí tengo una cadenita que hice para levantar y vamos a tejer ahora un borde de puntos bajos. Entonces voy a meter aquí en el primero y hago un punto bajo. Me voy al siguiente. De paso, fíjense que los hilitos que estén por ahí sueltos los vamos a ir escondiendo. Me voy al siguiente con punto bajo. Y me voy a ir así por todo el borde tejiendo punto bajo. Bueno, voy a devolverme porque estoy en el lado
Miren, este es el lado donde hice la costura. Este es el lado que quiero que quede por dentro y los bordes de puntos bajos quiero que quede por fuera. Entonces vamos a asegurarnos de eso. Voy a soltarlos y me voy a devolver. Esto es lo que haré. Hice la cadena, entonces voy a empezar a tejer el borde de puntos bajos de aquí hacia acá. Por la parte ya les voy a mostrar. Empiezo aquí el primero y el segundo. Por la parte de las cadenitas son 3 cadenas, simplemente voy a insertar en el centro y voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahí tengo mis 3 puntos bajos. Entonces ahora me voy aquí encima del siguiente punto y tejo un punto bajo. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Y nuevamente repito, aquí dentro son 3 puntos bajos. Entonces tejo el segundo y tejo el tercero. Miren, así es como van quedando. Este será el espacio para el cordón. Entonces voy a tejer toda esta parte así con puntos bajos. Llego aquí en el último punto, tejo 2 puntos bajos para poder girar. Y giro y tejo toda la parte de abajo con un borde de puntos bajos en el color negro. Paso por aquí, hago lo mismo que estoy haciendo allá. Sigo aquí, sigo por todo el tirante, llego a la parte del escote, sigo con puntos bajos por toda la parte del escote, luego en el otro tirante y por esta parte hasta llegar aquí, que es donde he comenzado. Bueno, ya terminé de tejer todo el borde de puntos bajos e hice el cordón. El cordón lo hice con 300 cadenas y me devolví con un punto bajo en cada cadenita. Y ya tenemos el cordón listo. Vamos a colocarlo en la parte de atrás para que ustedes vean cómo queda listo el top. Y ya finalmente anudamos en la parte de atrás. Yo voy a hacer un lacito. Y miren cómo queda de lindo este top. Ya está terminado. Fíjense que no es tan difícil, lo pueden adaptar. Es fácil de adaptar a cualquier talla, a cualquier medida. Esta es la parte de atrás, esta sería la parte delantera. Y bueno, ya les voy a mostrar unas foticos de cómo queda puesto este hermoso top. Y así es como se ve puesto. La verdad es que me gustó muchísimo el top. Así queda en la parte de atrás, súper bonito. Se puede usar con una camisa abierta o con una camisa por dentro. Y la verdad es que de cualquier forma se ve muy lindo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo. Bye.